Televisión en tiempos de cuarentena, también aunándose a estos tiempos donde debemos estar aislados, debemos estar en casa y buscar otras herramientas. Y fue por eso y por estas circunstancias donde las redes sociales han sido aliados especiales para combatir el aislamiento y también el aburrimiento, si se quiere. Por eso mismo, a través de las distintas redes, Instagram, Facebook u otras, se han implementado estos mecanismos a través de los cuales mucha gente puede comunicarse, continuar con sus actividades mediante la interacción a través de Facebook Live. Como es el caso de Daniel Tosen, que brindó una charla muy interesante sobre estos tiempos: coronavirus, neoliberalismo versus populismo, y la compartía con los que usan habitualmente el Facebook para brindar esta información. Buenos días. Tal como les había comentado, les había anunciado esta mañana, inclusive haciendo algunas invitaciones anoche a última hora, vamos a comenzar esta transmisión, que es la primera de una serie de intervenciones al respecto de algunas de las problemáticas ambientales que nos acosan permanentemente. Pero esta primera de todas va a estar referida a la problemática que es conocida en el mundo y que nos afecta a todos los argentinos y a todo el mundo por igual, que es el coronavirus. Aprovechamos esta herramienta poderosa que son las redes sociales, que han venido a cambiar los paradigmas en cuanto a la información, porque debemos entender o debemos saber que inicialmente existió un nuevo paradigma, que es precisamente la aparición del Internet, en donde se democratizó la información y todos los ciudadanos del mundo, de alguna manera, tenemos un conocimiento al que estábamos vedados durante muchísimo tiempo y necesitábamos de los relatores, de esas personas de buena fe y de predisposición para contar o comentar lo que habían conocido cuando habían viajado por el mundo. Hoy, afortunadamente, esto ha sido cambiado radicalmente y es una costumbre para nosotros intervenir y participar en este tipo de acciones que son la comunicación a través de las redes sociales, o por cosas que nos ocurren o por cosas que vemos que le ocurren a los demás. Esta es el primer cambio de paradigma importante de los últimos 30 o 40 años, pero hoy estamos viviendo el segundo gran importante cambio de paradigma para el mundo. Hago esta introducción referido al coronavirus por la importancia que tiene esta circunstancia tan especial que estamos viviendo. En el día de ayer escucho a un comunicador muy importante de la provincia de Córdoba con una llegada con su opinión a muchísimos hogares cordobeses y también en el país. Y me refiero al señor Mario Pereira, a hacer una referencia en cuanto a las acciones que se toman dentro de lo que él considera gobiernos populistas. Y obviamente considera gobierno populista a este gobierno que tenemos en la actualidad. Dice o habla de la eficiencia del capitalismo como gobierno. Quiero demostrar con estos argumentos que voy a plantear no solo mi desconformidad, sino lo que considero algo que ya es un anacronismo, pensar que este tipo de problemas, como son los problemas ambientales, son las ideologías las que vayan a solucionar o resolver el inconveniente. Estamos lejos de eso.
Es algo que lamentablemente tenemos que aprender a convivir con estas condiciones nuevas en las que estamos, con las que nos estamos desenvolviendo en el día a día, porque más allá de esta cuarentena que a todos nos tiene atrapados en nuestros domicilios, también tenemos tengamos la seguridad de que bajo las nuevas condiciones, habiendo padecido infectados, fallecidos, lamentablemente, que va a haber y va a haber muchos más en el mundo y en nuestro país no vamos a hacer la excepción, esto algún día va a reiniciar, pero bajo una nueva condición y que no es precisamente la que vienen marcando las conductas, digamos, del individualismo. Esto viene para quedarse. Aquí las acciones solidarias van a tener un capítulo especial y será para Argentina la gran oportunidad de despegar hacia aquellas soluciones que requieren de un consenso, de un acuerdo, no de las diferencias ideológicas. Estamos más allá de eso y creo que si hay algo que va a ser perdedor, si hay alguna condición especial para perder, precisamente la tienen las ideologías. Aquí las buenas gestiones en la administración de las crisis van a poner de pie a los países o las van a terminar hundiendo. Antes de entrar ya en el tema, precisamente para hacer esta comparación, quiero hacer una referencia a la oficina cultural y comercial en Argentina del Taiwán, y quiero hacer una breve introducción al respecto de este país por el cual tengo una empatía muy importante. Soy pro Taiwán y voy a argumentar dentro de esta también por qué ustedes lo van a ir descubriendo, por qué pienso de esta manera. Agradezco al embajador Am Hamxie y a Julieta Strandberg por la información que me han acercado, que es muy valiosa porque son fundamentos y argumentos que me sirven para poder desarrollar esta pequeña intervención en este medio. Vamos a hacer esta comparación Taiwán y Argentina y vamos a ir introduciéndonos un poquito en los acontecimientos que ya son de público conocimiento por todos y solamente como un mero recordatorio. Cuando comienza esta crisis, un poquito antes de la finalización del año 2019, y ya en la finalización, el último día del año 2019, el 31 de diciembre, China continental, que no es lo mismo que Taiwán, porque son dos países diferentes. Quiero dejar en claro esto, es decir, todos nosotros consideramos que los chinos son todos chinos y consideramos su origen en toda una sola nación. Y en realidad aquí hay dos naciones, que la distancia que las separa son solamente 180 kilómetros del continente a la isla que es Taiwán. Y esta tiene una particularidad, viven 24 millones de personas en esta importante nación. Y les decía que en ese inicio de la problemática, China continental le informa a la Organización Mundial de la Salud que tenía 27 casos de neumonía desconocida. Y en esa misma condición, en esa misma oportunidad, el Centro de Comando Epidémico de Taiwán notifica al Centro de Control de Enfermedades de China continental y a una dependencia de la Organización Mundial de la Salud. Esa dependencia es la Regulación Internacional de la Salud, que esta enfermedad desconocida hasta ese momento podía ser de transmisión de persona a persona, pero no fueron tenidas en cuenta. No obstante, Taiwán ordena la inmediata inspección de los pasajeros que llegaban en vuelo desde Wuhan. Sabemos que Wuhan es el punto de origen de esta pandemia. A partir de allí,
se van desarrollando una serie de condiciones en donde esta nación pone en práctica una gran capacidad de gestión para las crisis. El 2 de enero hay una alerta a todos los hospitales y centros sanitarios por esta crisis. Hay una convocatoria el día 5 de enero para una reunión de expertos para debatir sobre la enfermedad desconocida de la neumonía proveniente de China continental y las medidas para la prevención. Tengo aquí la hoja de ruta, por eso voy haciendo esta breve lectura cronológicamente, e inclusive voy a saltear algunas para no hacer demasiado extenso, pero ustedes van a ir comprendiendo cuál es el sentido que tiene hacer estas referencias, que no dejan de ser importantes, aún aquellas a las cuales no me refiera. El 6 de enero de este año, Taiwán le envía una solicitud de permiso a China continental para enviar expertos a la provincia de Guam, para investigar y obtener informaciones precisas al respecto. Y unos pocos días después, el 15 de enero, Taiwán reconoce legalmente al coronavirus como la quinta enfermedad transmisible de personas y propone investigar las medidas para la prevención de esta enfermedad. Bien, me hago un alto. Esto no es una casualidad de que Taiwán haya obrado en esa dirección. ¿Por qué no es una casualidad? Porque ellos sufrieron terriblemente en el 2003 el síndrome respiratorio agudo severo. Esta enfermedad fue devastadora en el mundo y que no tuvo los impactos de la información y de la ocupación, porque era incipiente, pero era contundente lo que estaba ocurriendo, pero había demasiado desconocimiento. Hubo sectores a los cuales se afectó mucho más que a otros, pero fue devastador. Pero Taiwán aprende de esta circunstancia tan dramática y por eso tiene este protocolo aplicado tan severamente. A partir del 20 de enero se le comienza a exigir a todos los hospitales para realizar las pruebas correspondientes y que se reportaran los casos. Eso ayudó al gobierno a identificar a los infectados, rastrear a los contactos y aislar a todos los involucrados. En conferencia de prensa, el ministro de Salud y Bienestar, en representación del Premier en Taiwán, anuncia la activación del Centro de Comando Epidémico Central. Controla sus fronteras, utiliza la tecnología para detectar los casos, suministra con eficacia los elementos de protección, inclusive prohíbe la exportación de barbijos. Hace una campaña rotunda de educación en la población y penas y severos castigos por los incumplimientos. Otra de las cuestiones que quiero destacar de la nación taiwanesa, son perseverantes, son decididos, tienen una estrategia para insertarse en el mundo y son muy respetuosos de los mandatos gubernamentales. Piensen ustedes que este país de 24 millones de habitantes se enfrentó no hace más de 100 años, un poco más de 100 años, a esa China continental. Y no fue precisamente con diálogos solamente lo que se logra la independencia. Lo han conseguido porque su característica personal es la que estuve describiendo, entre otras cosas que seguramente me estoy dejando de lado. Cronológicamente se comienzan a tomar también estas medidas, pero también van acompañadas con un montón de acciones que son directas, cierre de aeropuertos, los vuelos que estaban dirigidos a lugares específicos, caso Japón, precisamente a la provincia de Guam, empezaron a tener una serie de controles mucho más severos. Para no abundar en estos detalles, para que ustedes vayan
pero es suficiente ya como para ir entendiendo cuál es el alcance de esta decisión política y de aplicar políticas públicas. Y más allá de cerrar temporalmente sus fronteras a residentes de Hong Kong, Macao, también aplica instruye y capacita a 3.417 centros sanitarios que tienen entre hospitales y clínicas que están dedicadas al diagnóstico temprano de la enfermedad. Y también aplica dentro de sus políticas una conducta que es absoluta y total. Los casos de cuarentena se asisten en su domicilio, como lo hacemos nosotros, pero los casos de los infectados se atienden en sistemas de salud pública y se controlan hasta poder dar el alta. Esos son datos muy importantes. Otra de las cuestiones también es el alcance de la cobertura sanitaria para los habitantes de Taiwán y para los habitantes, pero nativos y residentes en Taiwán. Alcanza el 99,7%. Bien, resumiendo, la eficacia de las acciones de este país, al cual desconocemos y que no se le ha prestado atención, que los grandes medios han estado centrados en la China continental, han estado hablando de Corea del Sur, han estado hablando de todo lo que ocurre en el mundo, pero no han hablado de Taiwán. Al día 17 de marzo, Taiwán registró 77 casos de infectados. Estamos hablando muy poquitos días atrás, de los cuales, para no equivocarme, voy a utilizar el ayuda de memoria, son 57 importados y 20 autóctonos. Los casos recuperados son 22 y el fallecido uno solo. Este es un país absolutamente capitalista, decidido a insertarse en el mundo. Y estemos atentos porque esta gente que es tan perseverante, tan dedicada a trabajar y que tiene una estrategia de inserción en el mundo, también ha instruido a sus jóvenes de que aprendan no solamente el inglés, sino el español. Van a la conquista del mundo y lo van a lograr. Afortunadamente, tener la colaboración y la participación de estas personas para países como el nuestro, que tienen que terminar de despegar, no hablo de desarrollo, no de ese desarrollo, sino del desarrollo sustentable, va a ser de vital importancia. Ahora nos está sirviendo para conocer un poco más, pero también ver que el capitalismo también se puede ocupar de la calidad de vida de las personas. Una gran asistencia por parte del Estado. Ahora bien, Argentina, este comunicador al que hacía referencia en el inicio, decía de que no se podían implementar medidas adecuadas porque el populismo no lo permite. Me causa gracia. Vuelvo a repetir, esto es un anacronismo. No tenemos más cuestiones ideológicas por resolver. Tenemos que resolver calidad de vida y de cómo vamos a sobrevivir a este tipo de crisis. El mundo cambió a partir de esta segunda intromisión en los paradigmas tradicionales que incluye a las ideologías. Ya el cambio de conocimiento, ya los nuevos conocimientos que hemos adquirido a través de las redes sociales, se pudo inferir de que también entendemos los problemas ambientales desde otro lugar, desde otra mirada. No necesitamos que nos cuenten lo que ocurre en otra parte del mundo porque lo vemos todos los días. No necesitamos esos relatores de lo que ocurre en otros lugares. El capitalismo, como conocemos nosotros y que nos venden todos los días, y ojo, no estoy en contra del capitalismo, como este caso de Taiwán, en donde el país asiste y atiende la calidad de vida de sus habitantes, y realmente no lo estoy,
porque no es mi pensamiento de querer destruir absolutamente todo lo que el capitalismo es capaz de entregar. Por el contrario. Entonces le decía que esta condición tan especial por la que nos toca vivir, han cambiado las reglas de juego. Por lo consiguiente, no podemos hablar de otra cosa que no sea la capacidad de gestión que puedan tener los países, aún aquellos los más pobres, para sobrevivir a esta terrible crisis que estamos viviendo. No es lo mismo ser pobre en Estados Unidos, en Italia, en España, que ser pobres en Argentina. Queridos amigos y amigas, los invito a que salgamos 10 cuadras o 15 cuadras, dependiendo de la dimensión de la población en la que ustedes estén viviendo, a recorrer los barrios y nos vamos a encontrarnos, y disculpen la crudeza con lo que voy a hablar, de que nuestros compatriotas, muchos de ellos, hacen sus necesidades en un tarro. He sido claro, ¿no es cierto? Es un ejemplo muy duro, pero la realidad es que esta es la condición en que muchos de los argentinos y muchos otros en el mundo viven. No es lo mismo ser pobre en un país capitalista que en un país pobre, como el nuestro. Porque no nos engañemos, somos un país pobre, tenemos que salir de esta condición, más allá que tengamos las circunstancias a favor nuestro o las expectativas con las cuales nosotros podamos, o las expectativas que podamos tener y que creamos de que de una manera u otra, con una ideología o con la otra, vamos a encontrar la salida. La realidad es que es la capacidad de gestión para entender cuándo se deben aplicar algunas medidas y otras sí u otras no. Esta condición tan particular que tiene Argentina ha quedado en evidencia en la última referencia que hace el señor presidente. Argentina le extiende la ayudas sociales a cerca de 4 millones de trabajadores informales. Esa es la condición en la que está la mayoría de lo que antes se denominaba clase media. Esta oportunidad también hace pensar de que no todo el capitalismo es eficiente para atender estas crisis o esta pandemia en particular. Si no, hagamos un repaso. Vamos a México. ¿Qué dijo López Obrador? Dice, miren, vayan, sigan con su vida. Nosotros, no se preocupen, yo, López Obrador, les voy a decir cuándo deben quedarse en su casa. Papito, el papito. Jair Bolsonaro. Pobre Brasil. Pobre Brasil. Y me quedo con ese comentario solamente. Pobre Brasil. Supera ya los 1.000 infectados. Estados Unidos, 40.000 contagiados. En Estados Unidos, el capitalismo ese que dice que es absolutamente el país de las libertades absolutas y totales, asiste a 20 millones de indigentes. No es una cuestión menor lo que estoy diciendo. Esto es para que entiendan de que esto no es una cuestión de populismo. La referencia a Boris Johnson, paradigma del capitalismo europeo, la soberbia de los ingleses, o de algunos de ellos, fundamentalmente la de su líder máximo, llegó a decir de que era necesario y que era bueno que la economía no se detuviera y que iban a morir algunos, y que bueno, que era una consecuencia como de la que piensan ellos cuando hacen los ataques a otros países y matan a gente. Dice, bueno, daños colaterales.
¿Saben qué? Las redes sociales le hicieron revertir, los mismos habitantes de su país le hicieron revertir esas opiniones, y el Estado está asistiendo todas estas cuestiones que para algunos son populistas, estas medidas. Italia es el paradigma del fracaso de las políticas del capitalismo dentro de lo que es Europa. España. Nosotros al día de hoy tenemos 301 casos. Estos 301 casos, tenía hecha la referencia, aquí había rescatado la información, espero que la encuentre, para dar precisiones. Bueno, son 301 casos. La cuestión es que si Argentina, con estas condiciones paupérrimas que tiene para administrar en la economía, puede salir airosa, pensando inclusive en la menor cantidad de muertes y la menor cantidad de infectados como consecuencia directa, realmente estamos en vías de empezar a transitar el nuevo paradigma, en donde la solidaridad y las oportunidades van a estar absolutamente a la orden del día, y será una cuestión de entender de que no hay algo mucho más importante que la calidad de vida de los habitantes del país. Vuelvo a repetir, cuando uno tiene que hacer una cuarentena en estos domicilios en donde tenemos absolutamente todo el confort, a ustedes les debe ocurrir, pero hay muchos también, no olvidemos, de que no sé dónde estarían mejor, si en un hospital o en sus mismos domicilios, en donde no tienen infraestructura sanitaria, en donde no tienen la oportunidad, en donde tengamos la posibilidad de tener absolutamente todo un mismo plano de partida, un mismo punto de referencia para iniciar y tener una expectativa de un camino mucho mejor. Argentina tiene una particularidad, espero que se vaya agotando esa particularidad con el tiempo. Nosotros, cuando aparece una legislación que favorece, entre comillas, a un sector muy particular de la sociedad, llámese casamientos igualitarios, asignaciones universales por hijo, llámese en los derechos humanos, que en definitiva son capítulos que van abriendo la referencia de los derechos humanos, van abriéndose esos capítulos, y que esos capítulos se van traduciendo en legislación y posibilidades de inserción a la sociedad argentina de todos estos sectores que han sido afectados o vulnerados durante muchísimo tiempo. Esto es visto por algunas personas, por algunos argentinos, como cosas que benefician a esos, y no hacen más que dejar en claro que lo único que es este país hasta el día de hoy, que tiene una oportunidad de revertir, es nada más que un punto en la geografía del mundo, en el mapa del mundo, en donde hay una cantidad de habitantes individuales que no es más que un país, pero no somos una nación. Si fuéramos una nación en serio, pensaríamos que todas esas legislaciones que hacen referencia a los derechos humanos en cada uno de sus capítulos no hacen otra cosa que poner un plano de igualdad y un punto de referencia para iniciar un camino mucho mejor para todos, y que eso nos beneficia a todos, que beneficia a toda la sociedad, no beneficia solamente a ese sector, los trae, los incluye. Abramos los brazos y comencemos a transitar este camino que acabamos de iniciar con esta pandemia para que tengamos una mejor oportunidad para todos. Muchísimas gracias, y ojalá que tengamos oportunidad de seguir y continuar en el tiempo con este método de comunicación. Muchas gracias a todos y a todas. Los abrazo virtualmente. Ha sido un gusto.